Pues bienvenidos a todos y a todas a esta primera conferencia del Máster Iberoamericano de Psicología del Deporte. La verdad es que para todos nosotros es un honor poder presentar esta quinta edición ya y siguiendo con las mismas ganas. Y con tantos alumnos de tantos países, con tantísimas ganas de aprender, de conseguir esa formación que les acredite toda su trayectoria, valía y seguir aportando en la psicología del deporte y bueno, para nosotros es un honor. Y empezamos con esta primera unidad, la unidad 1, Introducción a la Psicología del Deporte Iberoamericana, de la mano del presidente de la SIP, el doctor Joaquín Dosil. Simplemente para la primera, como es la primera vez que le presento, pues sí que tengo que destacar algunos aspectos de su currículum. Joaquín Dosil es licenciado en Psicología y Psicopedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Asesoramiento y Orientación y también en Psicología del Deporte. Es profesor contratado doctor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, al igual que director de la Escuela Iberoamericana de Coaching. Ha publicado 18 libros y más de 75 artículos publicados en revistas internacionales y ha trabajado con deportistas de élite como Jorge Lorenzo y en deportes como automovilismo, triatlón, atletismo, baloncesto, tenis, golf, colaborando además con equipos de fútbol como el Real Club Celta de Vigo, el Deportivo de La Coruña, el Pontevedra, entre otros. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer la confianza del máster y de Joaquín por estas 5 ediciones a cargo del máster. Gracias. Muy bien, muchos acompañando después de cinco años, 5 ediciones. Hemos visto tu evolución de máster en Psicología del Deporte a doctora en Psicología del Deporte y eso es muy buena señal, poder compaginar la parte laboral con la parte de formación. Daros la bienvenida a todos a esta primera unidad, una unidad que tiene un carácter histórico por una parte y por otra parte de reflexión sobre el rol del psicólogo del deporte y hacia dónde vamos en la psicología del deporte. Vamos a hacer una presentación breve de 30 minutos aproximadamente que nos va a servir para puntualizar algunos de los aspectos que veis recogido en el material que os hemos preparado para esta unidad 1 y a partir de ahí, de esas reflexiones, pues quedaré a vuestra entera disposición para cualquier duda que pueda surgir en el día de hoy. La unidad lleva por título Introducción a la Psicología del Deporte Iberoamericana y es pesada desde el punto de vista de que la historia muchas veces se considera algo que ya es pasado y como ya ha pasado, pues solo para los curiosos resulta atractiva. Pero desde luego la psicología del deporte, al hablar de una área de conocimiento tan joven y en algunos países todavía en pañales está casi naciendo, sí que es interesante que cada uno de vosotros cuando veáis esta unidad y sobre todo con esta presentación os hagáis una idea de cómo está el panorama mundial de la psicología del deporte y el panorama nacional, incluso más local, más regional, de cómo está la psicología del deporte en vuestro respectivo país o en vuestra respectiva región. Es por ello que sí que os activáis como uno de lo que podéis aportar vosotros a la historia. Os puedo asegurar que si algo puedo destacar como director de este máster es que en las 4 anteriores ediciones se han realizado trabajos en esta unidad y en otras unidades de un gran valor. Algunos son trabajos que se publicaron en revistas científicas. Esto quiere decir que esa calidad no es que lo digamos nosotros como responsables del máster, sino que lo han confirmado revisores de revistas de calado científico. Y, desde luego, tenemos que tener en cuenta que nos sentimos muy orgullosos, no solo por el número de psicólogos del deporte que se están formando con este máster, sino por la calidad de esa formación. Decía hoy en un almuerzo
cómo la enseñanza, la formación presencial a distancia ha cambiado. Hablamos de presencial a distancia como una forma de realmente poder compatibilizar, coordinarse y poder llevar al mismo tiempo varias tareas, desde las laborales como otras que son ocupacionales, con la formación. Y sobre todo, en este almuerzo aludíamos a la importancia que tiene hoy en día esa formación online, pues es una formación de alta calidad. Se han roto las barreras que teníamos hace años de que la formación online era de segunda categoría o no tenía un alto contenido de calidad. Desde luego que este máster se ha confirmado con esta quinta edición como un máster que está posicionado en Iberoamérica en primer lugar. Es el máster donde se han formado algunos de los mejores psicólogos del deporte que están en estos momentos ejerciendo con las divisiones de psicología del deporte a nivel nacional. Tanto, por ejemplo, en la cuarta edición, la directora del CONADE de México es una alumna de la cuarta edición y es una alumna que en estos momentos está dirigiendo a varios equipos que son las selecciones mexicanas. Varios de los alumnos de este máster están en Colombia ejerciendo con equipos, en Chile, en España, y desde luego es una oportunidad para formarse y para buscar un espacio profesional. Desde esta unidad, ¿qué buscamos? Pues que sea una unidad introductoria a la psicología del deporte, que nos posicionemos bien, que tengamos muy claro dónde estamos y hacia dónde vamos, y para ello es completamente necesario tener una visión amplia, macro, de dónde viene la psicología del deporte. Y vamos a intentar resumirlo en esos 30 minutos aproximadamente. La primera cuestión que me gustaría apuntar es la definición, lo más básico cuando nos adentramos en un máster. Y es el gran debate que ha existido a lo largo de estos últimos años sobre si la psicología del deporte realmente es una subdisciplina de la psicología o una subdisciplina de las ciencias de la actividad física del deporte. Los que provenimos de la parte de psicología, pues decimos, claro, es psicología como nombre y el apellido es del deporte, por lo tanto es de psicología. El psicólogo es un psicólogo que se ha formado con licenciatura en psicología y después ha trasladado su conocimiento al deporte. Pero los que son de ciencias del deporte dicen, nosotros hemos tenido más materias de psicología del deporte que los propios de la carrera de psicología. Por lo tanto, es importante, primero, que el nombre sea el deporte y el apellido que sea psicología. La subdisciplina de psicología estudia el comportamiento humano en el contexto del deporte y, como subdisciplina de las ciencias del deporte, aporta los conocimientos psicológicos al deporte. Por lo tanto, lo más claro, tener un cuadro como este, una figura como esta, que no sea exclusiva, sino inclusiva. Y ver la psicología de la actividad física del deporte como una rama de la psicología y de las ciencias del deporte. No podemos decir que es solo de la psicología o solo de las ciencias del deporte. Es por ello que como rama de la psicología, ¿dónde la posicionamos? La posicionamos dentro de la psicología aplicada. Dentro de la psicología aplicada, puesto que, como su nombre indica, aplicamos psicología en un ámbito concreto, en un ámbito de aplicación que es el deporte. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Al igual que otras como la educación, psicología de la educación, la psicología clínica de la salud, la psicología del trabajo y de las organizaciones. ¿Se considera que es una psicología básica? No directamente, sí indirectamente, puesto que hay variables psicológicas básicas que vamos a ir viendo en este máster, como son la motivación, la atención-concentración, la confianza, el nivel de activación, ansiedad, estrés, el liderazgo, etcétera, que son variables psicológicas básicas que van a influir en el deportista. Pero, desde luego, nosotros tenemos que tener muy claro que la psicología del deporte es psicología aplicada al deporte. Como ciencias del deporte hay otras áreas, como puede ser la sociología, el derecho, la teoría del entrenamiento, la biomecánica, medicina, ciencias empresariales, ciencias de información, y ahí entramos el psicólogo del deporte, la psicología del deporte. Es por ello que, ¿por qué es importante este cuadro? Porque nos posiciona y realmente nos hace ver cómo está la psicología del deporte en cada país. Normalmente en cada país tenemos facultades de ciencias del deporte donde hay materias obligatorias de psicología y, si no son obligatorias, tienen un carácter troncal y, si no, optativo. Pero normalmente hay 1, 2 o 3 asignaturas dentro de las facultades de ciencias del deporte. Las facultades de psicología no tenemos tanta presencia. Normalmente hay una materia que suele ser optativa o
como mucho 2 materias, dependiendo casi siempre del interés de los profesores. ¿Qué nos debe hacer reflexionar esto? De que estamos en un momento en que la psicología del deporte tiene que posicionarse, puesto que hay suficiente campo de trabajo, y tiene que posicionarse dentro de las facultades de psicología como una de las posibilidades laborales, igual que hay la psicología clínica, educación y social. Eso es algo que buscamos de cara al futuro. ¿En qué momento está la psicología del deporte en cada país? Pues ahí me gustaría hablar de 4 hipótesis. Y sí que sería bueno que reflexionaran cada uno de ustedes en qué momento se encuentra la psicología del deporte en su respectivo país. En este sentido, hablamos de 4 hipótesis, que es la extrapolación, la traducción, la interdependencia y la independencia. Son 4 momentos históricos, son 4 momentos por los que va pasando un área científica. La extrapolación, como su nombre indica, se extrapola todo lo de una modalidad a otra modalidad, todo lo de un área de conocimiento a otra área de conocimiento. Para que se hagan una idea, conocimiento de psicología de la educación se traslada a psicología del deporte. Y lo que se hace en este caso es pasar instrumentos de psicología de la educación en psicología del deporte. Esto ha ocurrido históricamente en muchos países, que una persona que trabajaba en psicología de la educación pasaba un instrumento, por ejemplo, de motivación, a deportistas y simplemente se extrapolaba. A partir de ahí, normalmente se pasa a una segunda fase, históricamente hablando, que es la traducción. La traducción es traducir, como su nombre indica, elementos que provienen de otra área de conocimiento al área del deporte. Ese instrumento de motivación de psicología de la educación, en vez de hablar de alumnos en el aula, hablar de deportistas en la cancha, por ejemplo. Entonces, se va traduciendo. La mayor parte de los instrumentos que se han utilizado a lo largo de la historia, años 70, 80, 90, incluso 2000, son instrumentos que provienen de esos ámbitos y que se han traducido al ámbito del deporte. No es por ello que carezcan de importancia, sino todo lo contrario. Muchos de ustedes seguro que conocen la orientación hacia el ego, orientación hacia la tarea, pues proviene realmente del ámbito educativo, de cómo la motivación de los alumnos se realizaba en comparación con los otros o en comparación con uno mismo, es decir, orientación hacia el ego, hacia la tarea. Y esto se trasladó al ámbito del deporte y una de las líneas de investigación más potentes que hay en este momento actualmente y que ha habido en los últimos años es la que desarrolló Joan Duda en Inglaterra con los instrumentos de Tax and Ego, es decir, sobre tarea y sobre el ego en deportistas. Y es una línea de investigación tan potente que se ha trasladado a diferentes países, a Estados Unidos, a España, Portugal, Brasil, y hay estudios en todos estos países. Se ha producido la traducción. La interdependencia hace mención a que todas las áreas científicas están de alguna manera interconectadas y que, de todas formas, podemos tener instrumentos propios del deporte. Es decir, igual que hay instrumentos propios de educación, no vamos a traducirlos ni vamos a extrapolarlos. Vamos a hacer nuestros propios instrumentos. Esta es la línea de trabajo que hemos desarrollado en la Universidad de Vigo en los últimos años. Y es una línea de trabajo del L'Ibercoaré, del doctorado de Psicología del Deporte del L'Ibercoaré, donde buscamos construir instrumentos específicos de cada modalidad deportiva. Si mencionaba en la introducción, en la presentación, que Ana Viñolas es doctora, se ha doctorado con una tesis doctoral dentro de esta interdependencia, porque ha elaborado un cuestionario específico de motor para motociclistas, para pilotos de motos y pilotos de coches. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro país la interdependencia es una realidad. Se están realizando trabajos interdependientes, que hay alguna vinculación con otras áreas, pero no se ha ni extrapolado ni traducido. Y desde mi punto de vista, ese es el paso definitivo que tenemos que dar en todos los países. Que nos nutramos, lógicamente, unas áreas de otras áreas, pero no siempre en la misma dirección. No siempre la clínica manda al deporte, la educación manda al deporte, la parte social al deporte, sino del deporte también se manda a la clínica, a lo social o a la educación, por poner un ejemplo. Y por último, la independencia. La independencia realmente no podemos considerarla como realista en el momento histórico de un país, puesto que quiere decir que no hay ningún tipo de dependencia
de unas áreas a otras y como área de conocimiento están todas interconectadas. Por eso la independencia hay que desecharla. Sería hablar solo de psicología del deporte y no vincularlas con otras psicologías. Es por ello que sí que en el trabajo que van a tener que realizar de esta primera unidad verán esos 4 conceptos y tendrán que reflexionar sobre en qué momento histórico se encuentra su país. Ese es un elemento a tener en cuenta. A partir de aquí, tenemos que tener presente que cada país es diferente. Podemos hablar de países que están en vías de desarrollo, que están comenzando en psicología del deporte. Podemos hablar de otros que ya se han desarrollado enormemente, tanto en publicaciones como en investigaciones, como en aplicación. Y normalmente, si hacemos un balance histórico, vemos que hay 2 tipos de influencias en la psicología del deporte. Las influencias históricas y las influencias idiomáticas, que han determinado totalmente la historia de la psicología del deporte. Dentro de la influencia histórica tenemos la aproximación histórica a la psicología del deporte, que es ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza la psicología del deporte? Aquí normalmente los autores definimos 2 grandes momentos, la historia antigua de la psicología del deporte y la historia reciente de la psicología del deporte. 3 grandes hitos en cada uno de estos 2 momentos. En la historia antigua, los inicios están en 3 países, lo que decíamos, la influencia geográfica, los idiomas también de estos países, que son Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania. Posteriormente se une Francia y empieza a haber una mayor diversidad de países, donde entra Italia y Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia en Europa. Y la historia reciente, ya empezamos a hablar de historia reciente con el primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte, que mencionaré posteriormente. Ya empiezan a hacer la psicología del deporte en casi todos los países y hay una influencia lingüística absoluta. Muchísima influencia lingüística, como vamos a ver a posteriori. En esta figura que tienen en sus apuntes, que tienen en esta unidad 1, se ve los diferentes momentos, fases por las que ha pasado la psicología del deporte. Vemos, por un lado, esa historia antigua hasta el 65 y la reciente después del 65. El resumen está en la parte de abajo. Se fue desarrollando lentamente y se focalizaba en muy pocos países. Eran pocos los países los que daban el paso a trabajar en psicología del deporte. Y a partir del 65, un rápido desarrollo y completamente diversificada. Ya se diversificaban mucho los temas. En 79 al 19, raíces y precursores, lo vemos ahora. Del 20 al 45 son las fases preparatorias. Del 46 al 64, la investigación, sobre todo en aprendizaje motor y la psicología del deporte aplicada, y es la primera etapa de desarrollo. Y a partir de ahí ya empieza el principio de la autonomía y nueva área, definición, especialización, excelencia y confirmación. Es el reconocimiento de la psicología del deporte. Si vemos estos periodos, permítame, por curiosidad, aunque sea por curiosidad, comentar 4 aspectos de cada uno de estos periodos que pueden resultarles, cuando menos, graciosos. Es una manera diferente de ver la historia de la psicología del deporte. Una gran pelea a nivel mundial ha sido ¿dónde empieza la psicología del deporte? ¿En qué momento? ¿Quiénes son los padres? ¿Qué país es realmente el que hizo que comenzara la psicología del deporte? Y aquí, como se pueden imaginar, por la situación social que tenemos a nivel mundial, pues hay peleas. Y las peleas son entre Estados Unidos, Alemania, Rusia o Francia. ¿Quién es el iniciador? Pues, según varios autores, Triplet y Fitt hacen los primeros estudios en 1898 y en 1895, más de 100 años, hace más de un siglo, que se empezaron a hacer los primeros trabajos sobre la influencia de otros competidores, cómo unos competidores influían en otros competidores. Y Fitt empezó a trabajar el tiempo de reacción, principalmente en laboratorio, pero tiempos de reacción, salidas, para ver en cuánto tiempo y qué influía en ese tiempo de reacción. Wundt, en Alemania, todos los que provenís de psicología sabéis que ha sido uno de los padres de la psicología. Se crea el primer laboratorio de psicología y allí se hacían experimentos y en esos experimentos pues también se empezó a trabajar algunas variables psicológicas. En Rusia, Lesgav hace trabajos vinculados a la educación física en 1888. Fíjense más o menos en las fechas. Y en Francia hablan como un iniciador de la psicología del deporte todos los manuscritos que escribió el barón Pierre de Coubertin, reflexiones sobre la naturaleza psicológica del deporte. En
empezó a hacer reflexiones desde un prisma filosófico. Estos son los 4 países. A partir de los países, de quién era el iniciador, quién comenzó la psicología del deporte, hubo entre los autores que hemos investigado algo de la historia de los países el querer etiquetarse como el padre. ¿Quién fue el padre o la madre de la psicología del deporte? Pues realmente fue un padre. Entre 1920 y 1945 se crean los primeros laboratorios y aquí vemos los cuatro autores más representativos que aparecen en todos los manuales de psicología del deporte. Los manuales anglosajones tienen una tendencia a decir que Griffith en Estados Unidos, con sus 2 obras y con la creación del laboratorio en 1925, es el padre de la psicología del deporte mundial, que creó el laboratorio en Chicago en el 25 y las 2 obras Psychology of Coaching y Psychology of Athletes en el 26 y en el 28. Son 2 publicaciones que tuvieron mucha fuerza y que se reconocen como pioneras en el ámbito de la psicología del deporte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando echamos mano de manuscritos históricos vemos que 5 años antes Schultz en Alemania creaba un laboratorio en Berlín en 1920 y Puni y Rudik en 1920 un laboratorio en Leningrado. Toda la zona de influencia de Rusia, por ejemplo, Cuba es una zona con mucha influencia de Rusia, pues consideran que el padre de la psicología del deporte es Puni y Rudik, son estos 2 autores. Los que tienen una corriente más europeísta son Schultz y, claro, y casi ningún manuales de Estados Unidos, manuales de Rusia, no hacen mención a un autor que es Matsui, en Japón, que en 1920 crea investigaciones de psicología del deporte en institutos de educación física. Es decir, por lo tanto, no, desde mi punto de vista, no hay un padre de la psicología del deporte, hay padres de la psicología del deporte que son estos 4 pioneros en el ámbito a nivel mundial. La primera mujer que se conoce que escribió sobre psicología del deporte allá sobre mitad de siglo, sobre el 44-45 es Yates en Estados Unidos, la primera que hizo unos estudios y que se publicaron. Del 46 al 64 es un periodo de mucha guerra, Segunda Guerra Mundial, los trabajos están muy vinculados a la guerra y sí que los trabajos de aprendizaje motor y aplicación psicológica se empezaban también a desarrollar. Se crean las primeras asociaciones, ahí tenemos la primera que se crea en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia es la República Checa, Japón o Bulgaria. Y es curioso también, a aquellos que les gusta la historia, estas curiosidades, que hay un primer congreso para psicólogos del deporte que yo haya encontrado en Leningrado en 1956. No hubo otro antes, por lo menos que yo haya revisado. Y es una época que empieza a haber bastante producción científica, más libros, por eso no están recogidos todos aquí. A partir de este momento entramos en la historia reciente. Voy a ir pasándolo rápido, puesto que esto está en los apuntes. Y aquí simplemente comentar los detalles que pueden resultar curiosos. El primer Congreso Mundial se realiza en Roma, en Italia, 1965. Ese fue el primer momento en el que se reúnen y que se considera que había que hacer un congreso para todos los que estaban trabajando en psicología del deporte. Una curiosidad, en España un año antes, en 1964, se reunieron Ferruccio Antonelli, en italiano, se reunieron Cajigal, en español, y otros 2 españoles, y debatían sobre si ese primer congreso se debería realizar en Barcelona, si en Madrid o si en Roma. Y ahí fue muy hábil Antonelli, Ferruccio Antonelli, pues que fue el primero en decir, yo considero que Roma podría ser una buena acogida, yo tengo apoyos, y esto lo convierten a Ferruccio Antonelli como un padre de la psicología del deporte moderna por ser el organizador de ese primer congreso y todo lo que conllevó ese congreso mundial. Martens ha sido otro de los considerados, sobre todo por el ámbito anglosajón, sobre todo Estados Unidos, como otro de los padres de la psicología del deporte moderna, principalmente porque Martens, además de hacer publicaciones que son muy reconocidas, crear test sobre ansiedad principalmente, que todavía se utilizan hoy en día, por crear la editorial Human Kinetics, un referente en el mundo editorial de psicología del deporte y del deporte, y sobre todo porque varios de los pupilos, varios de los alumnos de Martens ocuparon un lugar de privilegio en la psicología del deporte mundial con las publicaciones más importantes. Y eso lo colocó como un padre de la psicología del deporte moderna.
Importantísimo, la creación del asociacionismo. Se crea una asociación realmente fuerte, que es la ISSP, la International Society of Sport Psychology, la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte en 1965, a raíz de ese congreso, y cada 4 años, desde 1965, organizan su congreso mundial. Tuvimos el congreso el año pasado en Sevilla, el congreso mundial venía a España después de unos cuantos años. La NASPA se crea en el 67, esta es norteamericana, de Psicología Aplicada al Deporte. La CEPSAC, que es la europea de Psicología del Deporte, se crea en 1969. Importante también en el 70 el International Journal of Sport Psychology, que es la primera revista de difusión de la psicología del deporte vinculado a la ISSP. Ese primer revista, ese primer Journal of Sport Psychology lo editaba Ferruccio Antonelli. Por lo tanto, Ferruccio Antonelli fue referente por 3 cosas: por el congreso, por la asociación y por la revista. Se considera más o menos la fecha del 66 como el primer manual aplicado, la primera vez que se buscaba en un manual describir cómo trabajar con deportistas. Problem athletes and how to handle them, es decir, cómo trabajar esos problemas de los deportistas. La siguiente etapa ya es una etapa mucho más cercana, del 80 al 94, se consolida todo lo que se había creado y ya se empiezan a crear nuevas asociaciones, las supranacionales como la AS, la SUSUPE, la ASPA, la ASPAS es la de Asia, y se empiezan a crear también asociaciones nacionales, se crea también la Psicología del Deporte en España, como vamos a ver a continuación. Y empieza también a publicarse de forma más específica, tal vez estos son los 2 manuales de referencia de la época de los 90, The World Sports Psychology Sourcebook, donde se recogen, por el profesor Salmela, se recogen cómo están los diferentes países y qué listín de psicólogos del deporte teníamos en todo el mundo en ese momento. Era muy importante y era muy difícil de encontrar toda esa documentación porque en esos momentos no teníamos internet, no teníamos facilidad. Y Handbook of Research on Sport Psychology de Robert Singer, Murphy y Tennant, que fue el primer gran manual, 800 páginas, si no recuerdo mal, o 900 páginas, donde describían todas las variables psicológicas de forma profunda. Fueron manuales de la época muy, muy importantes y que incluso recibieron homenajes por haberlos desarrollado. El último periodo de 20 años, hasta la fecha, hasta el 2018, aquí, sobre todo, una mayor productividad científica, mucha más productividad científica, aparecen ya más revistas, aparecen ofertas de formación con los diferentes másters. El máster de la SIP ve su nacimiento, como decíamos, hace 5 años. Y sí que me atrevería a decir una publicación que, desde mi punto de vista, marcó un antes y un después en la psicología del deporte, que es una publicación del 2002, que es El psicólogo del deporte, asesoramiento e intervención. Hasta la fecha nunca se había publicado cómo trabajar en cada modalidad deportiva. Y es algo que hoy en día todo el mundo acepta, que un psicólogo del deporte tiene que saber trabajar en cada modalidad deportiva. En el año 2002 no era así. Hace 16 años, cuando publicamos por primera vez en habla hispana, es decir, que nos adelantamos a todas las publicaciones que venían del ámbito inglés, que eran los pioneros y los que publicaban, aquí nos adelantamos con una idea que fue la de cómo trabajar en cada modalidad deportiva y, sobre todo, que un psicólogo del deporte pudiese tener un manual para ver cómo trabajar en natación, en ciclismo, en fútbol, en baloncesto, y con ese manual pues tener la base para poder intervenir. Lo hicimos en el 2002 y eso fue muy bueno porque en el 2006 lo publicamos y por primera vez un autor español puede publicar un libro con autores anglosajones, siendo el coordinador y publicándolo con, si no recuerdo mal, unas 15 o 20 modalidades deportivas, pero ya en inglés. En este caso, fuimos pioneros los españoles y después el habla hispana y después ya el habla inglesa. Se crea la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, que eso es un hito importantísimo, en el año 2005, con motivo de la Conferencia Mundial para la Paz y la Solidaridad, y un marco que realmente nos parecía interesante. ¿Por qué en esa Conferencia Mundial para la Paz y la Solidaridad? Porque considerábamos que la psicología del deporte estaba muy desunida y necesitábamos una sociedad que aglutinase a todos los psicólogos del deporte. Y hasta hoy hemos conseguido desarrollarla, seguimos con mucha ilusión y trabajando para que sea así. Que Iberoamérica realmente tenga fuerza como una sociedad que nos una a todos.
La ruptura de barreras, se rompieron barreras idiomáticas, sobre todo desde el año 2000, con la implantación de Internet, 2000, 2005, empieza una evolución tremenda y del 2005 al 2015, 2018, con Internet, pues es mucho más fácil cualquier tipo de barrera, sobre todo geográfica, que era lo que limitaba hasta esa fecha. Por lo tanto, estamos en un mundo global, la globalidad ya ha llegado y esa globalidad hoy en día está a golpe de clic. Con un clic tenemos la posibilidad de estudiar, con un clic tenemos la posibilidad de compartir conocimiento y sobre todo de ponernos en contacto con investigadores de todo el mundo, con psicólogos del deporte de todo el mundo. Por poner un ejemplo de una tabla de cómo evolucionó en 10 años los psicólogos del deporte, pues en esa primera publicación del profesor canadiense John Salmela, vemos que se hablaba que había aproximadamente 750 psicólogos del deporte en Estados Unidos, después Italia 350, esos son por los datos del congreso que se había tenido en este país, 250 en Japón, etcétera, y no aparecían aquí algunos países como puede ser España. 10 años después aproximadamente, pues los datos de España, aunque no están recogidos en esa publicación, pues apuntaban que sobre 500 psicólogos del deporte en España estaban trabajando y hoy en día pues son muchos más. Muchos más los que están formados en psicología del deporte, muchos más los que están trabajando. Eso es lo que tenemos hoy en día. Son datos curiosos y simplemente está esta tabla para que se vea un poquito cómo fue evolucionando los psicólogos del deporte y, lo más importante, que si alguien quiere hacer un trabajo de investigación histórico sobre la evolución, pues tiene datos en estas publicaciones y puede buscar los datos con mucha mayor facilidad en este 2018. En España, simplemente para que se hagan una idea de cómo debería hacerse un trabajo de revisión, pues tenemos a los personajes que son claves, que son Cajigal, Roig y Ombrabella, que son los que difunden la psicología del deporte en estos primeros momentos. Hay la asistencia a ese primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte en Roma y son, sobre todo, Cajigal, Roig y Ombrabella son organizadores, siendo secretario general, Cajigal, secretario general de la Sociedad Internacional. El tercer Congreso Mundial de Psicología del Deporte se desarrolla en Madrid, en el INEF de Madrid, pero no tiene mucho éxito, puesto que los primeros licenciados en psicología eran del 72, es decir, no había suficientes psicólogos para poder trabajar en psicología del deporte. Solo había un INEF en España y no había grupos de trabajo de psicología del deporte. Es curioso cómo sí que después, 13 años después, los pioneros de la psicología del deporte en España, el profesor Jaume Cruz, Joan Riera, Joaquín Díaz, José María Buceta, Isabel Balaguer, Joan Cantón, etcétera, 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 pues van a este primer congreso, se reúnen en un congreso pequeño en 1986 y se crea poco a poco el germen de lo que sería la Federación Española de Psicología del Deporte. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 marcan un hito histórico con una inyección económica muy importante para el país y para todas las áreas que están vinculadas al deporte. Es por ello que todas las modalidades se vieron beneficiadas por instalaciones, por medios y el psicólogo del deporte también. El INEF, que está preguntando Diana por el chat, es el Instituto Nacional de Educación Física. Es para que veamos cómo la psicología del deporte en España surge de la educación física. Correcto, ya María se había adelantado en el chat. Creamos de esta manera también la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, que tenía un sentido. Y aquí voy a compartir con todos vosotros algunas de las fotografías que son históricas y que, desde luego, uno se avergüenza porque pasan los años muy rápido, son del año 2005 de la Constitución y que no sirva para mofa de los alumnos de este máster, por favor. Se crea la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Estas son gafas de la época, estos son rizos de la época. Y la creamos con Francisco García Ucha de Cuba. Por Colombia estaba un jovencísimo Santiago Rivera, que va a ser profesor también de este máster. Ucha ha sido profesor del máster hasta hace nada. José Alves de Portugal, referente también en Portugal. Y se crea de esta forma, se está gestionando ahí el acta, la primera acta que se firma en esa Conferencia Mundial para la Paz y la Solidaridad, que significó el cambio de la psicología del deporte en Iberoamérica. Desde nuestro punto de vista, fue un antes y un después. Esta es otra fotografía histórica, el primer evento que hacemos sectorial en Sudamérica. En este caso, da la bienvenida uno de los
los históricos de la psicología del deporte en Colombia, que es Fernando. Dietmar Samuski, que fue profesor también de este máster y muy vinculado a la Asociación Iberoamericana, que falleció hace ya 3 años. Sandra Jubeli, que aún es miembro de la Junta Directiva. Un jovencísimo Enrique Garcés de los Fallos, que lo van a tener ahora, lo vais a tener dentro de poquito como profesor de ese máster, pero ya con muy poco pelo. Y aquí soy yo. Pero bueno, no hagan mención, por favor, en sus comentarios a la parte física, sino a la parte intelectual de estas fotografías. Aquí se gesta la psicología del deporte, aquí se crea la psicología del deporte iberoamericana, que desde luego significó un impulso tremendo y que el posicionamiento de la psicología del deporte ahora en cada país sea mucho más potente. ¿Qué hace la Sociedad Iberoamericana? Pues yo creo que todos los que han entrado en la página web pues lo conocen. Tenemos varias acciones que vamos realizando, acciones sectoriales y acciones que son macro. Las acciones macro por excelencia son los congresos. Muchos de vosotros, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero para qué ir a un congreso hoy en día? Pues ir a un congreso tiene lógicamente muchos aspectos que son muy positivos. Realizamos un congreso cada 2 años con esa finalidad de congregarnos, de buscar la esencia. Un congreso es unir a todos los que estamos en un área de conocimiento y lo que estamos buscando en estos congresos desde el principio es invitar a todos los psicólogos del deporte o a todas las personas que están vinculadas de alguna manera a la psicología del deporte. Buscamos que sean congresos no muy numerosos, de 300, 400 personas y normalmente reunimos entre 12 y 15 países de Iberoamérica, de habla hispana o de habla portuguesa. Los congresos se realizaron el primero en Guadalajara, en México, en 2006, un año después de la creación de la sociedad. Fue un congreso que organizó el profesor Tomás Trujillo, que también es uno de los docentes de este máster, y que lo organizó en el ITESO, en una de las universidades más potentes que tiene México. Fue un congreso donde se lanzó por primera vez la sociedad y estábamos en unos inicios, pero para que todos perciban que simplemente tenemos 12 años de historia, somos todavía muy jóvenes. 2 años después nos vinimos para Torrelavega, para España. Se hizo un congreso que realmente fue espectacular, tanto por el número de participantes, porque fue uno de los congresos más numerosos que habíamos tenido en España. La federación normalmente reunía 250, la Federación Española. Aquí reunimos a 375 personas de 12 o de 13 países y en un lugar pequeño como Torrelavega, pero con mucho encanto. Y marcó desde mi punto de vista un hito en España, puesto que todos los grupos de investigación de España estaban representados de alguna manera en este congreso. Y eso fue el mejor ejemplo de lo que quiere ser la Sociedad Iberoamericana, que es una sociedad que aglutina a todo el mundo, independientemente de si está en un grupo, está en otro grupo de investigación, si tiene más recorrido o menos recorrido. Todo el mundo está acogido en estos congresos. El tercero se realizó en Colombia, en Bogotá. Teníamos ahí un criterio que, como se puede observar, era en Centro-Norteamérica uno, otro en la península ibérica, otro en Sudamérica. El cuarto nos fuimos en Torrelavega, fue Joaquín Díaz el organizador. En Bogotá fue la empresa Par Limitada con Humberto Serrato y con Fernando. Fueron los dos que empujaron más este congreso. En Sao Paulo, Katia Rubio, pues fue el primer congreso de habla portuguesa. Y nos fuimos del 2012 al 2014 a San Juan de Puerto Rico. Nos fuimos a la isla de Puerto Rico y allí vemos esa fotografía que es una entrega simbólica del logotipo de la Sociedad Iberoamericana que se nos está pasando Puerto Rico a Costa Rica como si fuera un relevo. Esto es un ejemplo de algunas de los detalles que tenemos cuando hay una nueva candidatura y cuando se gana esa candidatura. El séptimo congreso se celebra este año, 2018, del 3 al 5 de octubre en Chile. Y desde aquí invitar, lógicamente, a todos los participantes del máster a vivir la aventura, porque realmente viajar a un país como Chile, primero, es una aventura por lo que conlleva, son muchas horas de trayecto, etcétera, y es una aventura bonita por lo que te vas a encontrar allí. El congreso se va a realizar en Santiago, un lugar espectacular, la llegada por los Andes, con unas infraestructuras que son magníficas en la ciudad
y donde en estos congresos nosotros manejamos pues grupos reducidos, como se puede ver ahí en las fotos oficiales, con grupos, aquí son fotos de familia que hacemos en algunas de las sesiones, con 50, 60 personas, y lo que buscamos es una unión, donde todo el mundo pueda participar con parte social y con parte científica. Son fotografías de esos congresos. Y nunca nos olvidamos de una parte que es fundamental. Estamos en Psicología del Deporte y hay lo que le llamamos el clásico de fútbol, donde el país anfitrión juega contra el resto de Iberoamérica. Esto es algo que en Chile vamos a volver a repetirlo, donde jugará Chile contra el resto del mundo. Para ello, los que en este máster juegan al fútbol, tanto chicos como chicas, aquí por favor que nadie se excluya, es un partido completamente mixto, donde chicos y chicas jugamos juntos para conseguir la victoria, además de pasarlo bien, de aprender, etcétera, pero donde lo más importante es conseguir la victoria, puesto que este partido se juega siempre antes del último día para que se pueda hacer un comentario en el último día sobre el resultado y sobre lo allí acontecido. Realmente ver a psicólogos del deporte jugar al fútbol es un espectáculo. Y no es un espectáculo precisamente por lo bien que juegan al fútbol, sino por lo mal que gestionan sus comportamientos. Son especialistas en comportamiento humano, pero realmente no lo demuestran en el campo y, aunque sea de mero espectador, merece la pena, puesto que es un espectáculo del que tomar nota para sobre todo, tener muy claro lo que no se debe hacer en el campo y lo que no debes nunca asesorar o orientar a un deportista. Junta directiva de la Sociedad Iberoamericana, vamos a hacer algún cambio con vicepresidencia en Sudamérica, vamos a proponer a una mujer, es algo que venimos pensándolo y en Chile queremos que entre también una mujer como vicepresidenta y que también que cambie un poquitín esta foto. Buscamos una foto un poco diferente. Aquí tenemos a Antonio Hernández Mendo de España, Humberto Serrato de Colombia, Tomás Trujillo, a los que aludí anteriormente, en reuniones de trabajo del comité ejecutivo y de esta manera pues vamos trabajando para crear una sociedad iberoamericana cada vez más fuerte. ¿Qué buscamos? Buscamos que todo el mundo se sume y ayudar a consolidar la psicología del deporte en Iberoamérica. Y sí que me gustaría acabar con un mensaje muy, muy claro, que si realmente queremos construir una psicología del deporte iberoamericana, una psicología del deporte fuerte en cada país, no hay que estar esperando a que vengan otros y que la construyan. Tenemos que responsabilizarnos nosotros. Y vosotros, como alumnos de este máster, los 32 que estáis hoy presentes en esta conferencia, que empezáis hoy la andadura de un máster que va a ser difícil porque el contenido es fuerte, es duro, que vais a tener momentos altos y momentos bajos, momentos de debilidad, unidades más fáciles y unidades más difíciles, profesores que os van a gustar más, otros que os van a gustar menos, pero empezáis una andadura que es muy importante que la integréis en vuestro desarrollo profesional. Yo os animo a que cada unidad la viváis no solo desde el punto de vista de adquirir conocimiento, sino desde el punto de vista de adquirir profesionalidad, ser cada vez mejores profesionales, impregnándoos de ese conocimiento, pero también de esa forma de pensar, de esa forma de trabajar de cada uno de los docentes que vais a tener aquí. Exprimir a tope a cada uno de los docentes que vais a tener, en cada una de las exposiciones, en cada una de las tutorías. Es el momento de aprovecharlo, momento de tener asesores personalizados en cada unidad, donde os tienen que otorgar conocimiento, pero os tienen que otorgar ideas y exprimirlos para que vosotros podáis construir una psicología del deporte muy fuerte en vuestro país. Vuestro granito de arena, que es muy importante, que nadie piense que no es importante lo que puede aportar para su región, para una parte local, para su equipo de su ciudad o para algo más nacional o internacional. Eso es muy importante que lo asimiléis desde el primer momento, que es un máster que os va a dotar de conocimiento, pero también de una capacidad profesional muy superior. Y desde luego, si algo nos honra a los que dirigimos este máster, y eso lo hemos comentado tanto Ana como yo y como con otros profesores, otros docentes, es tener a personas tituladas con este máster que sean referentes en sus países, tanto a nivel de lo que van a aportar en el presente como en el futuro. Y la historia de cada país la tenemos que comenzar a construir desde el día de hoy. Cada uno de vosotros
tiene el cometido de construir una psicología del deporte en su país, de aportar algo a esa historia de la psicología del deporte en su país. Y esa aportación puede ser bien desde la aplicación, desde la investigación, pero desde luego ser corresponsables de este crecimiento de la psicología del deporte en Iberoamérica, en la que todos estamos completamente implicados. Haré mención también al rol del psicólogo del deporte desde otra de las unidades que me vais a escuchar, donde ya voy a hablar más, me voy a adentrar más en la parte aplicada, y cerramos aquí esta primera exposición histórica de ese recorrido, donde intenté ir bastante rápido para no llenar de datos, puesto que ya están los apuntes. Y ahora quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de duda y os vuelvo a reiterar los ánimos en esta aventura formativa que comenzáis y la aventura profesional paralela que vais a desarrollar. Así como también para que seáis verdaderos impulsores de la psicología del deporte del presente y del futuro de vuestro país. Muchas gracias. Genial, Joaquín. Muchas gracias. A ti, Ana. Bien, han hecho algunas preguntas durante la conferencia, pero entre ellos ya se han ido resolviendo, creo. Bueno, que era una INEF, quienes conformaron, diría, el inicio de la SIP, pero sí, se fueron desarrollando. Genial, pues ahora es vuestro turno, el turno de los alumnos. Cualquier duda que podáis tener, pues este es el espacio para poderla plantear al profesor. Tenéis dos opciones. La opción ideal e idónea sería hacerlo a través del micro, encendiendo también vuestras cámaras, y os voy dando paso. Y si no, pues también tenéis la opción del chat, si preferís esa opción. Santiago, creo que te postulas para ser el primero. Podría ser. Bueno, hola Joaquín, hola Ana, buenas noches para ustedes, buenas tardes para el resto de los compañeros. Bien, una cuestión que por ahí no me quedaba como muy en claro en relación a lo que es el asociacionismo, tiene que ver con si la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte nuclea, digamos, distintas asociaciones, o si se considera, digamos, como una asociación en sí misma. Muy bien. Fantástico, Santiago. Es una asociación en sí misma. Nació como asociación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que varias asociaciones nacionales nos pidieron estar adheridas a la sociedad. Y desde hace 2 años lo que creamos fue una cuota como sociedad para que se adhiera a la sociedad iberoamericana, como una estructura supranacional, es decir, que pueden estar, pero no actúa como federación, para que me entiendas. No es una federación que está constituida por asociaciones nacionales, pero igual que la sociedad internacional, que la ISSP, que tiene asociaciones que están adheridas, nosotros también tenemos ese recurso, que es tener asociaciones adheridas que tienen voz y voto por el número de componentes que tengan. Perfecto, está clarísimo. Te hago una pregunta en relación a la Argentina. ¿En este momento hay alguna asociación argentina que componga o que sea parte de la SIP? En Argentina hay 2 asociaciones, creo, la Metropolitana y la APDA. Son las 2 asociaciones que hay en Argentina. No sé si se me escapa alguna más, puede ser. Nosotros lo que tenemos en Argentina es a 2 personas que son las responsables de SIP Argentina. Se creó como un grupo. No es una asociación en sí, es un grupo de trabajo que se puede adherir cualquier persona. Lo que hacemos ahí es que SIP Argentina no tiene la personalidad jurídica de la sociedad iberoamericana, y estas 2 personas son las que movilizan a las personas que están interesadas y canalizan, lógicamente, para realizar pues diferentes actividades. Creo que realizaron, si no recuerdo mal, unas 6 o 7 actividades durante el año 2017. Y te puedo preguntar quiénes son, yo porque me interesa realmente acercarme a nivel local, digamos, ¿no? En Argentina está María Ángeles Corró y Julio del Mundo. Perdón, se me cortó. ¿Y?
María Ángeles. María Ángeles Corró y Julia Raimundi. Y Julia. Son las dos personas que están de referencia en Argentina. En cada país tenemos los coordinadores. ¿Puedo decir algo, Joaquín? ¿Perdón? ¿Puedo decir una cosa sobre la CIP de Argentina? Sí, por favor. Tenemos un grupo de WhatsApp en los que estamos todos, los que estamos en Argentina, en la CIP, así que cualquier cosa me escribes y yo te agrego al grupo, o a los que quieran, de Argentina. Santiago, esto es las tecnologías. Muy bien. Perfecto, entonces. Gracias. Fantástico. Perdón, doctor Joaquín, a mí me gustaría, yo le hablo de Asunción del Paraguay, me gustaría preguntarle sobre la situación, el estado actual si podríamos hablar de una psicología deportiva sudamericana, si hay algún movimiento, cómo está la cuestión, el estado de la cuestión. Por favor. Pues para Sudamérica. Sudamérica fue pionera con una sociedad que se creó, que se llama SOSUPE. SOSUPE es la Sociedad Sudamericana de Psicología Esportiva. Se creó en Brasil, por eso se llama SOSUPE, porque deporte en portugués es esporte. Entonces se llama Sociedad Sudamericana de Psicología Esportiva. Tuvo bastante actividad durante los años 90, bajó mucho su actividad desde el 2000 aproximadamente. En Uruguay estaba Jesús Chalela, y es una de las personas de referencia en Uruguay, Jesús Chalela. Teníamos a Beno Becker en Brasil, Diego Sanuski, que falleció, en Chile Enrique Aguayo, es decir, varias personas que estaban capitaneando la psicología del deporte en cada país se unieron para crear esa sociedad. Pero las noticias que tengo en los últimos años es que redujo mucho la actividad. Ya, genial, entiendo. Perfecto. Bonita camiseta. ¿Es real? Sí. Hoy hay mucha gente que es del Real, después de la victoria, bueno, del empate de ayer que les llevó a la final de la Champions. ¿Será? Adelante. Marisol. Vale. Marisol, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, bastante. Qué bien te veo. Igual. Muchas gracias. Qué alegría No, que una persona de referencia en Colombia como tú que estés haciendo el máster. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. No, la verdad quería aprovechar para saludarte. Afortunadamente logré coordinar acá mi tiempo laboral para poder asistir, pero ya me debo retirar, entonces por eso quería aprovechar la oportunidad para saludarte y saludar a mis compañeros. Fantástico, gracias Marisol, encantado de verte. Lo mismo, un abrazo, Joaquín. Chao. 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 Chao, Marisol. Chao. Bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna cuestión. Si podéis, María Ángeles, si puedes abrir el micro. Sí, hola, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tenía un par de cuestiones. Buenas tardes, Joaquín. Una es, cuando hablábamos de extrapolación, traducción, interdependencia, la independencia se descarta, pero ¿se ve como algo positivo la independencia o se asume que no es posible y que no es bueno nutrirse de otras disciplinas? Muy buena pregunta. Se descarta porque se considera muy poco probable que un área científica se desligue completamente de las otras áreas científicas. Es inviable, por eso se descarta. ¿Que podría llegar a ocurrir en algún momento? Podría llegar a ser, pero se ve como algo negativo, puesto que desde el punto de vista científico todas las áreas están conexionadas. De ahí están las influencias. Las tres primeras son influencias muy claras. La independencia es muy extraño. Que haya que haya un área científica que solo tenga, imaginaos, psicología del deporte, toda una licenciatura de psicología del deporte, ninguna vinculación con otras áreas de la psicología, sería muy, muy extraño. Pero quién sabe, la evolución nunca se sabe a dónde vamos a llegar. Es verdad. Y otra, y ya lo dejo, ¿hay alguna en España, hay alguna aproximación, algún conocimiento de cómo está la psicología del deporte por comunidades autónomas? O sea, porque yo entiendo que hay algunas que tienen mucho más desarrollo que otros, ¿no?
Sí, sí. En España, en cada comunidad autónoma, hay personas que han desarrollado la psicología del deporte. Escribimos en el año 2010, creo que fue, 2011, la psicología del deporte en cada comunidad autónoma. Y coordiné ahí un número muy sencillo, que yo creo que está en Internet, si te interesa por ver un poquito cómo está cada comunidad autónoma. Me puse en contacto con cada persona responsable de cada comunidad autónoma y hizo un recorrido histórico de presente y de futuro de esa comunidad autónoma. Yo debo tener algún ejemplar. Si hace falta, pues te lo envío sin problema. Muy bien, López, muchas gracias. Porque fue un trabajo también diferente, pionero, y sí que posicionó cómo estaba cada comunidad autónoma. Genial. Yo aprovecho. Santiago. Sí, aprovecho, ya que estamos en terreno de hipótesis. Me adelanté un poquito hoy y estuve armando una de las tareas, la que tenía que ver con poder ubicar, digamos, en el país el estado actual, digamos. Y un poco, digamos, escuchando la charla, me quedé pensando quizás ahora como me agarra la duda si terminé de entender conceptualmente lo que se estaba planteando en términos de hipótesis. En concreto, por lo menos por el conocimiento que yo tengo, por la bibliografía que hay o por lo que uno conoce como existencia, digamos, de situaciones, yo lo que había escrito es que a mí me parecía que en la Argentina estábamos en un momento, digamos, como de transición, digamos, entre traducción e interdependencia. ¿Esto por qué? Porque si bien, digamos, ha habido toda una etapa de extrapolación, ya me parece que hay nivel de producción y nivel de trabajo suficiente como para poder pensar en términos de ya traducción, digamos, de teorías y de marcos teóricos y conceptos, incluso a veces hasta conceptos quizás descolgados de las teorías, como conceptos solo, digamos, ¿no? Como para poder pensar que ya, digamos, hay una etapa de traducción. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, esto por ahí algún otro compatriota que esté conectado lo podríamos charlar, estaría bueno. Empieza en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, de alguna manera como a entrar en un auge cada vez mayor, lo que es psicología aplicada al deporte, y la frase alto rendimiento es como que se viene escuchando mucho, ¿no? Y de repente la figura del deportista como alguien empeñado en lograr algo y tener cierto éxito en eso, de alguna manera lleva a que se tome mucho su ejemplo, se tome mucho, digamos, cómo hace el deportista para llegar a eso, y en particular cuál es el tipo de entrenamiento mental que aplica al mundo de la empresa. Entonces, desde hace 2 o 3 años es como que uno podría pensar de que empieza a haber, si se quiere, ya un proceso de interdependencia en el sentido de que conceptos que no vienen necesariamente del campo del deporte, pero que lo atraviesan, retoman a lo que sería, digamos, otras áreas de la psicología, como por así decir, por ejemplo, motivación, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el armado de objetivos y metas, o el más fuerte es liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a convocar muchas veces a psicólogos del deporte, generalmente entrenadores, pero psicólogos del deporte empiezan a ser convocados o empiezan a ofrecer servicios desde consultoría para empresas. Desde mi punto de vista, eso es, de alguna manera, un trabajo como ya de una incipiente interdependencia. O sea, que estaríamos como en esa transición, desde mi punto de vista. Eso es lo que hay que explicar en el trabajo. Cada país tiene sus etapas. Si percibes eso, incluso dentro del propio país puede haber una zona del país, imagínate, Córdoba. En Córdoba, pues, se está desarrollando la interdependencia.
Buenos Aires se está trabajando todavía la traducción. Puede haber diferentes zonas dentro del propio país. En general es lo que intentamos trasladar, pero lo que acabas de apuntar, Santiago, es la realidad. Los métodos que estamos utilizando en el ámbito del deporte de rendimiento, consiguiendo mejorar los resultados, si esos métodos los vas puliendo y son puros del deporte y después lo trasladas a la empresa, yo por ejemplo hago eso, lo traslado a la empresa y me funciona en la empresa, eso es una interdependencia absoluta, porque es el conocimiento del deporte para la empresa, los métodos del deporte para la empresa, los modelos del deporte para la empresa. Por eso sí que es una parte muy interesante, una gran reflexión la que acabas de hacer. Muy bien. Bueno, no estaba tan errado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿quién más tiene alguna cuestión? No sé si todos los que tenéis la cámara queréis preguntar o si alguien me levanta la mano. Sabina hizo una apreciación buenísima. Santiago, me haces pensar en el coaching y cómo hoy es cada vez más difícil distinguir los límites entre la psicología del deporte y el coaching. Pues fijaros lo que os voy a decir. Creo que sois vosotros, esta edición, la edición anterior, los que sois los que tenéis que poner los límites entre psicología del deporte y coaching. Vais a tener una unidad para que la docente Sana, donde os va a explicar cómo trabajamos desde el coaching, cuáles son las diferencias con la psicología del deporte, cuándo podemos desde la psicología del deporte aprovecharnos del coaching para trabajar mejor, dónde no deberían entrar los que son puros coaches que no han tenido formación de psicología y todo eso para poder tener argumentos para poder ir a una empresa, a un equipo de baloncesto, de fútbol, de cualquier modalidad y tener argumentos para poder justificar por qué eres mejor profesional que una persona que es solo coach. Una persona que ha hecho un máster de psicología del deporte y es coach, está desde mi punto de vista mejor preparado que el que solo hace coaching. Y eso es algo que es un tema muy delicado que roza también el intrusismo profesional, que lo estamos viendo en todos los países, no es una cuestión solo de un país, sino que está en todos los países y tenemos que tener muy claro dónde están los límites. Primero, tener muy claro lo que es el coaching. Segundo, una vez que lo tienes claro, saber dónde están los límites y saber que si tú sabes utilizar bien la psicología del deporte y el coaching, eres un profesional mucho mejor preparado para poder ejercer tu trabajo. Y eso Ana lo sabe porque se ha formado tanto en coaching como en psicología del deporte y un servidor lo mismo, ¿no? Y lo utilizamos según el cliente, según el equipo, según el deportista, trabajar más desde la psicología del deporte o desde el coaching. Y ganamos, desde luego, muchísimo. Tenemos mucho que ganar desde esa perspectiva. Genial. Pregunta Sabina. Quisiera consultar si hay posibilidad de poder consultar o leer la publicación sobre el psicólogo del deporte, asesoramiento e intervención. Si está en la página no está, o si está en alguna biblioteca donde se pueda consultar, es decir, cómo podría acceder a esta bibliografía. Pues yo creo que ahí, Ana, el máster, no sé si hay la versión en PDF. Si tenemos la versión en PDF, pues la podemos subir y se la pasamos a los alumnos del máster. O la compramos nosotros como máster y se la pasamos sin problema. ¿Te parece? Vale, tomo nota y lo miramos, sí. Muy bien. Sí, la verdad que sería muy Por interesante. último, quisiera preguntar, es importante, profesor, la parte histórica, ¿verdad? Para poder posicionarnos, para saber dónde estamos y qué hay que hacer sobre todo, ¿verdad? Para poder darle forma y nacimiento. Nosotros que vivimos en esta parte del continente, ¿verdad? Y que todavía no se hizo nada y que está todo por hacer. Entonces es importante esta parte histórica y manejar muchos criterios que usted nos está dando ahora. Es fundamental. Por eso la historia muchas veces está denostada. Es como algo que ya pasó, pero realmente es muy importante porque te posiciona. Te hace saber dónde estás y hacia dónde puedes ir. Y te permite también tener unos cimientos, unas bases mucho más fuertes para esa construcción. Completamente de acuerdo.
hago una pregunta en relación a los libros que estaban hablando recién. Joaquín, ¿el que está publicado en español es por Biblioteca Nueva, puede ser, o El publicado en Síntesis? español es Síntesis, Editorial Síntesis se llama. Y el que está publicado en inglés no es la traducción, son otros autores, ¿no? Son otros autores, es otro libro. El de inglés son 700 páginas. Es un ladrillo, es muy grande. Ese creo que lo tengo en PDF, Ana. Ese lo podemos mandar, lo tengo yo en PDF. Y lo comparto sin ningún tipo de problema. Lo estoy anotando. Gracias por tu generosidad. Yo tengo el libro físico ese de asesoramiento, el psicólogo de deporte, asesoramiento e intervención. Tengo también la primera unidad de su libro, el de la psicología de la actividad física y del deporte. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es un buen libro. El último, muy bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Ahora que hablaban de coaching, es importante también tener la oportunidad de vincular también a los padres de familia, ¿no? Porque no podemos hacer nada con el deportista si estamos enfocados que los padres de familia no están completamente de acuerdo o apoyando estas actividades que ellos quieren desarrollar. Yo creo que es importante también iniciar desde ese tema. Perfecto. Dentro de este máster va a haber un módulo muy vinculado al deporte de iniciación, donde se trabaja cómo trabajar con los padres, con personas que llevamos mucho tiempo vinculados a esa parte. Desde mi punto de vista, ese triángulo que es el deportista, entrenador, padre, debe ser un triángulo equilibrado. Ajá. Y las bases las tienen que conformar el entrenador y los padres, con una buena colaboración. Todos sabemos que hay muchísimos casos de padres que no colaboran, de padres que son entrenadores en la banda, que gritan, que insultan, pero no tiene que ser eso la normalidad. La normalidad tiene que ser, el papel del psicólogo del deporte tiene que ser, vamos a trabajar con los padres desde principio de temporada para formarlos, para que colaboren con nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. Y sí, claro. Se puede conseguir. Claro, eso es importante porque aquí en Colombia se ve mucho eso, de la parte de camerino, quiere manejar al entrenador y quiere manejar también al deportista. Es muy complejo. La verdad que es muy importante para nosotros tener el tema bien claro y que los padres lo tengan claro hasta dónde llegan ya la responsabilidad con el hijo, que ya desde la raya ya es el entrenador que asume la responsabilidad de papá y entrenador. Correcto, correcto. Opino lo mismo. Nosotros, ya lo iré comentando en otras conferencias, pero en el Celta de Vigo, que es el club en el que estoy trabajando en este momento, tenemos reunión con los padres a principio de temporada y a final de temporada, y a veces incluso a mitad de temporada, para explicarle cuál es su rol, cuál es su papel, cómo pueden colaborar. Y no hay ningún padre que no quiera, porque todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Sí, claro. Cuando se les explica de una forma correcta a los padres cómo debe ser esa colaboración, lo entienden, lo comparten y es mucho más fácil trabajar con ellos. Sí, claro, es completamente de acuerdo. Ojalá todos podamos aportar nosotros a lo máximo y se verá la diferencia que hay siempre en eso. Así es, así es. Es más, darles el agradecimiento a Joaquín y a los compañeros por esa charla muy buena, muy amena y ojalá se siga dando. Muchas gracias. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Viene con mucho retardo. David, ¿no? Sí. Adelante, David. Joaquín, bueno, primeramente, no podría dejar pasar los saludos que le envía Fernando Rivera y Fernando Clavijo, aquí desde Colombia. Qué bueno. Creo que la posibilidad, pues, de pasar a los saludos. Y segundo, ¿se fue la voz o se me fue a mí? Se fue, sí. David, ya volviste, ya estás. No estás. Estás con nosotros, pero casi
Creo que no se escucha. Bueno, adelante, Alfonso. ¿Se escucha? Ya me- ¿Se escucha mi voz? Sí, Sí, Alfonso, muy bien. Excelente. Mira, leyendo los apuntes y escuchando ahorita la clase que nos has dado, me viene a la mente que la psicología del deporte es una ciencia que está unida tanto a la psicología como a las ciencias del deporte. Entonces, a lo largo de nuestra formación en este máster, será importante que consideremos unos y otros aspectos, es decir, estos factores de motivación, de orientación al ego, etcétera, pero también la parte de cómo es que se estructura un plan de entrenamiento, ¿no? Digo, y esto tratar de integrarlo a nuestro aspecto profesional, que sería la psicología, ¿no? Tener como esa parte bastante presente. Estoy completamente de acuerdo, Alfonso. Desde mi punto de vista, lo que distingue a un psicólogo top de un psicólogo normal es, el psicólogo top es muy bueno en psicología del deporte, tiene muchos conocimientos, pero conoce la modalidad perfecta, conoce el entrenamiento. ¿Por qué? Porque eso te permite hablar en otra dimensión con el deportista. Si no conoces la modalidad, te va a costar muchísimos detalles, los vas a perder. Si la entiendes en profundidad, es tremenda. Muchas veces se dice, tienen ventaja aquellos que han practicado la modalidad. Pues, lógicamente, los que han practicado la modalidad la han interiorizado. Pero esto no quiere decir que tú no puedas ser un buen psicólogo del deporte porque no lo hayas practicado. Puedes ser muy buen psicólogo del deporte, pero tienes que adentrarte en esa modalidad, que a veces es lo difícil, por falta de tiempo, porque no tienes las posibilidades. Pero es muy importante buscar sensaciones de la modalidad, meterse tanto en la modalidad que te permita realmente ayudar a que mejore el rendimiento y el bienestar del deportista. No nos olvidemos nunca de que el enfoque que defendemos en este máster es la de mejorar rendimiento y bienestar. No solo resolver problemas. Si un deportista tiene problemas y se los podemos resolver, se los resolvemos. Pero no trabajemos bajo la perspectiva del problema, sino la de mejora del rendimiento. Para ello hay que ser creativos, hay que buscar métodos que funcionen bien y, sobre todo, conocer muy bien la modalidad para saber sacar lo máximo de cada deportista en cada entrenamiento y en cada competición. Okay. Muchas gracias. Encantado, Alfonso. Entonces, perdón, profesor, entonces tratar de no trabajar patología y remitir en ese caso y más bien hablar de cliente y no tanto de paciente, porque de repente paciente podemos relacionar más con el ámbito clínico, ¿verdad? Y cliente más con un ámbito, como usted dice, de mejora del rendimiento y su desarrollo integral como persona, de su bienestar. Correcto. Cliente o deportista puramente. El trabajo con el deportista, el trabajo con el cliente deportista, pero con el deportista. Lo de paciente es psicología clínica. Esto no resta que en algún momento algún deportista pueda tener algún pequeño problema y se lo resolvemos. Típicos problemas. No duermo bien la noche anterior a la competición. Bueno, pues eso se resuelve. Eso vamos a ver en el módulo de ansiedad y estrés, cómo son los síntomas, cómo son los estresores, cómo trabajarlos, qué herramientas para solventar ese pequeño problema. Pero a partir de ahí es, en competición, ¿cómo hacemos que rindas más? En entrenamientos, ¿cómo hacemos que rindas más? Y eso es lo que tiene que pensar un psicólogo del deporte. ¿Cómo sacar más rendimiento al entrenamiento y más a la competición para obtener mejores resultados? Así mismo. Genial. Ya, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Ya que estaban hablando ahora de Colombia y como la relación entre los padres, los deportistas y los entrenadores, pues yo creo que aquí hay una cuestión como, pues no sé si particular o pasa en todas partes, pero cuando es deporte de iniciación no hay como la facilidad pues de que todos los deportistas de iniciación tengan un psicólogo del deporte o un psicólogo en general. Y entonces ya es cuando llegan al alto rendimiento donde se intenta como incluir esto del psicólogo del deporte y en ese momento muchas veces pasa que ya el deportista no, pues no cree que lo necesite o no cree en, pues en la persona porque tampoco la ha conocido durante mucho tiempo. O simplemente pues ya son selección Colombia, entonces les toca un psicólogo
psicólogo de Coldeportes que pues que tampoco nunca han conocido, entonces pues eso tampoco es tan, si no sirve tanto, o pues es más difícil acceder a que el deportista entienda que es necesario. Igual los padres, pues como tú decías que todos quieren saber cómo ayudar, pero aquí en algunos ámbitos en realidad no les interesa sino llevar a su hijo a que pase el rato o simplemente, sí, llevarlo y que me lo cuiden un rato y yo mientras tanto voy y hago vueltas no sé. Correcto. Entonces, pues es difícil porque desde pequeños no es fácil pues coger a las familias, a los niños y a los entrenadores tampoco, porque muchas veces es también, no, pues qué pérdida de tiempo, y yo necesito entrenar 3 horas al día y 1 hora me la va a gastar, pues, por así decirlo, en psicología, entonces no lo dejo entrar o no le abro tanto las puertas como debería. Entonces, pues no sé si pasa en todas partes, pero así es aquí. Sí, es cierto. Una gran reflexión la que acabas de hacer, una gran reflexión sobre la realidad. Hay varias cosas que estás tocando. Una, padres desinteresados va a haber siempre. Padres desinteresados son aquellos, se definen como aquellos que llevan a los hijos para que se lo cuiden y listo, y se van. Esos padres no son colaborativos. Ahora bien, normalmente los padres quieren a sus hijos. Si se le explica a ese padre desinteresado, normalmente, por eso esa sonrisa, pero si le explicamos a ese padre desinteresado que tiene que implicarse algo en la modalidad, por el bien de su hijo, puede entrar. Muchos dirán, no quiero entrar, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que me lo cuiden, como si fuera un cuidador, pero en el deporte. Bien. Y esto hay que aceptarlo, es la realidad. No suele ser la mayoría, no suele ser la mayoría. Segundo aspecto, el psicólogo del deporte debe trabajar desde pequeños. Con niños muy pequeños, lo más fácil es trabajar con el entrenador. Es decir, que el entrenador utilice la psicología y que el asesor psicológico sea el asesor del entrenador y que le dé herramientas para trabajar mejor con los niños, para gestionar mejor el grupo, para ayudar a que se conozcan mejor, que se desarrollen más. Eso es lo que buscamos. Y con respecto a lo que decías de que el psicólogo del deporte se ve muchas veces como un gasto de tiempo, depende de la información que le des y de lo que ven que mejoran. Yo tengo un caso que estoy llevando ahora con mucho mimo y que me está encantando, que es un golfista profesional. Un golfista que nunca le dio importancia a la parte psicológica. En una charla esta semana decía, es mucho más importante la parte psicológica que la técnica, porque todos técnicamente somos muy parecidos, pero la cabeza es lo que marca la diferencia. Ahora a este golfista le dices, vente a entrenar 1 hora la parte psicológica y suspende todo el entrenamiento, porque le da la importancia. Hay que explicarle la importancia del entrenamiento psicológico y ellos tienen que percibir que mejora mucho gracias a ese entrenamiento psicológico. Por eso la perspectiva es de mejora del rendimiento y del bienestar, no solo de resolver problemas. Eso es lo que buscamos. Es que para complementar lo que dice María Camila, aquí en Colombia hay dirigentes deportivos que solamente miran resultados, para ellos no miran los procesos de iniciación con el deportista. Desafortunadamente en Colombia es eso, aquí solamente es mirar resultados, mirar logros, y no importa si el niño tenga las necesidades, porque también hay muchos aspectos que eso más adelante yo creo que lo tocaremos, como la nutrición, el familiar y todo. Sí, entonces eso es un factor negativo para Colombia, que desafortunadamente vamos a tratar de nosotros de mejorar este tema, pero la verdad no llegamos a algo. Luna, adelante. Joaquín, buen día. Una pregunta conforme a lo que comentas del golfista. ¿A qué edad cronológica tú crees que es importante que un deportista empiece a tomar el apoyo del psicólogo deportivo? O sea, me refiero en la infancia, en la adolescencia. Nosotros tenemos experiencia con todo tipo de deportistas, desde jovencitos, con 8 años, 9 años, 10 años, pero el trabajo psicológico es muy diferente, el que haces con un niño de 8 años que el que haces con un niño de 14 o uno de 18. ¿Por qué? Porque las fases madurativas por las que va pasando su cerebro son fases madurativas que se ven en la capacidad que tienen de reflexión y el asesoramiento tiene que ser un poco diferenciado. Hay que adaptarlo un poquito a cada edad. Lo recomendable que es, cuanto antes empieces el trabajo psicológico, mucho mejor. Eso es lo ideal, cuanto antes empieces. Incorporarlo de manera natural, sin que parezca trabajo psicológico. Es decir, no es sesión de psicología, sino
Vamos a trabajar integrando la psicología en el entrenamiento. Aquí ya entran los modelos, que lo vamos a ver en este máster. Un modelo más de despacho, más de campo. Porque si es en el campo, ni siquiera son conscientes de que están trabajando aspectos psicológicos. Y desde mi punto de vista, cuanto más jóvenes son los niños, es fundamental nuestro papel apoyando a los entrenadores. En el apoyo al entrenador. Porque el entrenador es la figura de referencia, no nos podemos olvidar. Si un niño tiene 8 años, yo preferiría, si un niño tiene a un entrenador y tiene un grupo de niños de 10 niños de 8 años, preferiría trabajar con el entrenador y que el entrenador aplique psicología, su psicología, con esos 10 niños. Y así, cuanto más jóvenes, pues lógicamente más papel tiene el entorno, padres y entrenador, padres y entrenador. Y un poquitín los niños también. Un niño de 5 años, ¿puedes hacer un trabajo con él? No puedes hacer un trabajo profundo, pero sí que le puedes dar alguna pauta, sí que le puedes reforzar en el momento apropiado para que tenga más ganas de seguir intentándolo, sí que le puedes enseñar a tener autodisciplina. Pero ¿quién se lo debe enseñar? ¿El psicólogo del deporte o el entrenador? Tal vez el entrenador, con el apoyo del psicólogo, que le ayuda a que los comportamientos apropiados en cada momento los tenga muy localizados y que sepa cómo mejorarlos. Sí, estoy de acuerdo, es una parte bien complicada. Justo ahora estaba en el chat del equipo de mi hijo que tiene 7 años. Hoy estaba programada una actividad de jugar papás e hijos porque acaba de ser el Día del Padre y llegó un entrenador y dijo, se cancela porque el partido del sábado es muy importante. Pero tienen 7 años, ¿no? Solo tendría que divertirse hoy a los 7 años. Ya, pero es así. Esto nos ocurre, yo creo que esto va más allá de un país, ocurre en todo el mundo. Sí. Es la pasión desmedida que tienen algunos entrenadores, algunos padres. Sí. Muchas gracias. El enfoque del deporte. Muchas gracias, Luis. Sí, Luis, ¿qué tal, amigo? No se escucha ahora, Luis. Hola, Joaquín, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? A los tiempos, así, tú sabes que perseguí el máster hace mucho tiempo, pero no podía. Y bueno, ya se dio, ¿qué te puedo decir? Interesante. Regresé a Perú, estuve radicando en Colombia. ¿Estás en Perú lo que ahora? hablan los dos colegas, sí, estoy en Perú, por un tema profesional, me llamaron para participar en la Federación de Atletismo y empecé. También con la asociación, con Mario, con el tema de la CIP, también en CIP Perú. Ahí le estamos dando a que se fortalezca. Y lo que hablan los dos colegas de Colombia sí es muy cierto. Yo estuve trabajando para la liga de Taekwondo en Caldas, en Manizales, y sí, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, es un tema que ahora, por ejemplo, por lo que tengo referencias, está cambiando un poco en Manizales. Ya se está trabajando con grupos de profesionales en cada una de las disciplinas deportivas que están promocionando, ¿no? Así es que, bueno, los cambios se están dando. Y en Perú estamos ahí avanzando. Ya hay una buena cantidad de chicos que están, hay creo que 2 o 3 que están haciendo el máster en la 4ª edición, y hay otros que están especializándose en otros lados, y hay mucho interés, ¿no? Entonces, como tú sabes, entre Mario y yo, más o menos como que lideramos el tema en Perú, y bueno, ahora lo estamos retomando con mucho más fuerza, ¿no? Fantástico. Me alegro mucho de escucharte, de verte y de que tengáis las ganas y la fuerza para desarrollar la psicología del deporte en Perú. Hay mucho que hacer. Cuerda tenemos para rato, eso sí. Hay que darle con toda. Muy bien, muy bien. Fuerza, fuerza. Así es. Fantástico. Perfecto. Creo que Matías también quería participar. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se me escucha ahí? Sí, claro. Matías. Sí, ¿qué tal? Era también para lo que decía el compañero Alejandro, el tema del triángulo padres, deportista, entrenador. También me toca de cerca que se suma el representante. Estoy en una categoría que se llama Liga de Desarrollo, que está a un paso de la Liga Nacional sería. Entonces, el que más que los padres cuesta la presión que está ejerciendo el representante, así que esperamos esa unidad con muchas ansias. Como decía por ahí Camila y Santiago, creo que
está en un paso de alto rendimiento, ¿no? Y se juegan muchas cosas para el entorno. El entorno es fundamental, los representantes tienen cada vez más fuerza, son los que le consiguen los clubes, los que le consiguen la plata, el dinero, y lógicamente es yo creo que lo que tenemos que buscar son aliados. Es decir, en psicología del deporte tenemos que tener gente que trabaje con nosotros. Yo tengo muy buena relación con varios representantes de jugadores de fútbol y son ellos los que me mandan a sus jugadores porque quieren que sean mejores. Entonces me mandan jugadores y hay que verlo así, hay que verlo como un posible aliado y un posible colaborador. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos equipos tienen una influencia negativa en el propio equipo y ahí hay que saber gestionarlo. La figura del psicólogo del deporte es neutral, debe ser neutral y debe ser una persona con mucha empatía para poder relacionarse con un club y con un representante. Y lógicamente, tener mucho cuidado que no se vea un interés hacia el representante o que pueda ser mal interpretado, ¿no? Muy bien. Más o menos. Sí, leer un par de comentarios. Perdón. Sí, que David antes se nos paralizó. A ver si ahora, David. Adelante. Vale, Joaquín, qué pena para todos, tuve un problema de conexión, pero bueno, ya retomando. Bueno, hablando de todos los temas que han tratado en este momento, pues quisiera como hablar de cómo trabajar en la iniciación o cómo me ha funcionado trabajar con deportistas en periodos de iniciación. Pues que como trabajado a partir de la adquisición de las habilidades o de las variables psicológicas por medio de gestos técnicos, ¿sí? Hacer algo más lúdico con los niños y a partir de ahí pues que vayan adquiriendo como estas habilidades. He tenido la oportunidad de trabajar con niños de fútbol, de baloncesto y de golf y pues con cada uno ha sido una locura, pero pues se ha logrado adquirir, digamos, cambiar ese chip de que el psicólogo es de consultorio y pasar a ser un psicólogo más de campo y adquiriendo y trabajando de la mano con los entrenadores, claro está. Bueno, eso por ese lado. Hablando de la pregunta que iba hacia Joaquín, ya hablamos como de las asociaciones y demás de psicólogos del deporte, pero sí me gustaría saber si la CIP está liderando pues un tema que para mí es algo por lo que la psicología del deporte ha estado como corta, por decirlo así, y es en cuanto a publicaciones científicas, ¿sí? El problema de muchos psicólogos, o hablo por lo menos de aquí de Colombia, es que he tenido la oportunidad de trabajar con personas con muchos conocimientos, como Fernando Rivera, como Fernando Clavijo, pero muy poco se escribe. Entonces el trabajo queda para cada uno o para los allegados, pero no se hace público. Entonces quisiera saber la sociedad, pues la CIP, si tiene pensado en una revista o demás. Gracias. No, muchas gracias a ti. Mira, la Sociedad Iberoamericana es consciente de lo que acabas de decir y tan consciente es que Humberto Serrato fue el primero que lideró la revista de la SIP, que es Avances de Psicología del Deporte. Lo lideró él fue el primer editor de la revista y sacamos, si no recuerdo mal, 4 o 5 números. 5 números. Hasta el 2016. Hicimos un parón en el 2017 porque desde el 1 de enero del 2018, en este año que entramos, Cuadernos de Psicología del Deporte es de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Cuadernos de Psicología del Deporte está posicionada en el primer cuartil de la Psicología del Deporte. Próximamente JCR, es decir, va a ser una revista a nivel mundial dentro de JCR, el Journal Citation Reports. Y la Sociedad Iberoamericana desde el 1 de enero es la propietaria de Cuadernos, es decir, es el órgano de expresión de la sociedad es Cuadernos. Y en Cuadernos, desde la perspectiva que tiene la sociedad, es crear un apartado para aquellas personas que están trabajando en el ámbito aplicado y que muestren en un trabajo aplicado breve cómo está haciendo ese trabajo, que puede ser 5 páginas, 6 páginas, no tienen por qué ser 15 páginas el artículo. Para facilitar esto que estás diciendo, trabajos
tan buenos como el de Fernando Clavijo a lo largo del tiempo, el del otro Fernando. Es decir, todos estos trabajos hay que mostrarlos. Y tiene la sociedad ahora el órgano de difusión, desde mi punto de vista, perfecto, que es el Cuadernos de Psicología del Deporte. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Encantado. Bien, simplemente Diana preguntaba si hay alguna diferencia entre entrenador mental y psicólogo del deporte. ¿Y cuál sería? Psicólogo del deporte lo dice la palabra, es un psicólogo que se ha formado en la parte del deporte, psicólogo del deporte. El entrenador mental es una forma coloquial o social de decirle, de llamarle a la persona que entrena la parte mental. Es decir, sería similar al psicólogo del deporte. La forma correcta de llamarlo es psicólogo del deporte, lógicamente. Pero el entrenador mental es como si decimos que hay un entrenador físico. El entrenador físico o el entrenador mental. Sabina también aportaba unas reflexiones. En función de lo que se viene hablando, se me ocurrieron dos cosas que me parecen relevantes. Una en relación a esto que decís, Joaquín, de buscar y conocer sensaciones del deportista. Aquí se necesita de empatía. Y el punto 2, en relación a lo que decís de mejorar rendimiento y calidad de vida, definitivamente es el campo de la prevención y no de la cura, en donde nos tenemos que parar, no solucionar problemas solamente. Correcto. Esa es la perspectiva. Siempre prevenir para intentar anticiparse a situaciones que pueden ser problemáticas. Si surge alguna situación, intentar resolverla lo mejor posible. Es prevención e intervención constantemente. Correcto. Y también Vanessa decía, es muy complejo el ingreso al área deportiva. Se observan resistencias de todo tipo en todas las personas del ambiente deportivo, entrenadores, profesores de educación física, etcétera. No solo en cuestiones de inversión económica, sino también en la relevancia del trabajo psicológico. Ahí tengo que decir que los culpables somos nosotros. No son ni los entrenadores, ni los profes, ni los directivos, somos nosotros. Duele, pero es así. Hemos fallado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. El fallo más importante que tuvimos y que incluso se tiene hoy en día los psicólogos del deporte es no explicar correctamente a un entrenador, a un directivo, a un profe, qué le puedes aportar. Y cuando tú le aportas y le das valor a lo que haces y ellos lo perciben, y se perciben el día a día, ahí es cuando se vuelcan con la psicología del deporte. Si tú le preguntas a 100 entrenadores si es importante la cabeza, te van a decir los 100 que sí. No hay ninguno que te diga, no, la cabeza no es importante, solo el físico. Los 100 te van a decir que sí. Si tú le preguntas a estos 100 entrenadores que dicen que es importante la cabeza, ¿cuántos trabajaron con psicólogo del deporte o si el psicólogo del deporte es importante? Ahí baja muchísimo el porcentaje. No me atrevería a decir cuántos. Hay estudios que dicen que un 4 o un 5%. Yo soy consciente de que cada vez más, porque cada vez los entrenadores están mejor formados, entienden mejor qué es la psicología del deporte y lo que le puede aportar un psicólogo del deporte. Nuestra obligación es cambiar la historia, el rumbo de la historia, explicándole correctamente a los entrenadores, deportistas, directivos, profes, cómo se trabaja en psicología del deporte de forma natural y lo que le podemos aportar. El valor que nosotros le damos es el valor que ellos tienen que entenderlo, después aplicarlo y estar muy satisfechos del trabajo. Esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. También Ana decía, también hay miedo de muchas familias que trabajes con los hijos e hijas por temor de lo que pueda salir. Puede ser. Ahí hay todo tipo de familias, lógicamente. Ahí volvemos otra vez. Hay que darle información a los padres de la confidencialidad de nuestro trabajo. Porque muchos padres, como desconocen el código deontológico de la psicología, por el cual tú no puedes trasladar información de una sesión, pues tiene miedo a que si un niño dice que el padre está pegando a la madre, pues que se traslade al club, etcétera. Entonces, estas son situaciones que, lógicamente, hay que valorar muy bien, si nos vamos a casos extremos,
y derivarlos a profesionales cuando sea así. Y sobre todo, siempre hablar con los padres para explicarle a los padres la confidencialidad y si sale algo en una sesión que es muy grave, hablar con los padres, no directamente que se lo trasladó al hijo, sino que notan al hijo, pues se nota pues diferente en su comportamiento y si ellos consideran que puede ser por algo en especial. Pues ese es un trabajo complejo, muy complejo. Pregunta Diana también si hay alguna relación entre la SIP y psicólogos del deporte en Asia, por ejemplo en Japón o China. Pues la verdad, solo contactos personales. Tenemos dos grandes momentos en los que reunirnos. Uno es en el Congreso Mundial, entonces ahí sí que hubo reunión con algunas de las personas, pues el presidente de la Sociedad Asiática, el correspondiente a la International Society of Sport Psychology, que están incluidos, y luego hay otro movimiento que es el Council of Sport Psychology, que lidera Judy Van Raal de Estados Unidos, que nos reúne 2 veces al año a los presidentes de cada sociedad y no tiene ánimo de lucro, es una especie de un ente que une a los psicólogos del deporte de cada una de estas asociaciones. Y ahí tenemos relación, lógicamente, con el que viene representando a las asociaciones de Japón o de Asia. Si es por algo en concreto, que también que me diga y que sin problema alguno la pongo en contacto con la persona apropiada. Perfecto. Sabina también comenta, trabajo más que nada con corredores, soy corredora, y me pasa que me consultan entrenadores de grupo, pero luego se diluye su interés. Aún hay mucha resistencia, son pocos los que dan un paso más y se inician en esto. Completamente de acuerdo. Yo también fui corredor, ahora soy ocasional de fines de semana, pero yo entré en la psicología del deporte por el atletismo, corriendo. Y empecé trabajando con los de mi entorno. Cuando los de mi entorno vieron que esto funcionaba, los entrenadores fueron mandándome cada vez a más atletas. La cuestión es, trabaja bien, que se vean resultados y llegan solo los clientes, llegan solo los deportistas. Pero tienes que trabajar bien. Y se tiene que notar esto que estamos diciendo, que aumente el rendimiento a través de la psicología. Genial. Bueno, Diana comenta de la pregunta anterior que sí que le interesa, así que voy a pedirte contacto con ella. Perfecto. Decirme qué países o si es la asociación asiática. Vale, perfecto. Bien, no sé si en el chat no quedan más cuestiones, no sé si hay alguien que tuviera alguna última aportación, cuestión para realizar. Bueno, Walter. Yo quería preguntar algo, pero no no del tema como tal, sino de el ejercicio el cuestionario que hay que hacer. El cuestionario de la unidad 1, que dice que tiene 12 preguntas y tenemos 15 minutos para responderlo. Apenas yo lo abra, empiezan los 15 minutos o como Sí. es que querían... Sí, exacto, funciona así. Aprender a gestionar la presión. Ok, no pensaba que habría que abrir un link o algo así, entonces no lo había querido como abrir bien. De pronto ahí decían las instrucciones, pero yo no lo iba a hacer en ese momento, entonces como que pues quería como estar segura. Sí, si hay alguien que lo abre por error, me avisáis, que no hay problema. Tienen 15 minutos, yo creo que algunos alumnos, según cómo vayan, hay que ir bajándoles a 10 minutos o a 5 minutos. Sí, de hecho, me extrañó al ver 15 minutos, pero es porque es el primero y en el primero os pusimos un poco más de tiempo para que os acostumbréis a la dinámica y que si tenéis alguna duda de funcionamiento, pero después los siguientes, no sé si es la segunda unidad o la tercera, pero ya pasamos a 10, 1 minuto por pregunta. Preguntas de selección múltiple. Sí. Normalmente sí. Hay algunas que son preguntas abiertas que las corrigen manualmente los docentes, pero os lo decimos antes. Está avisado. Okay. Bueno. Listo. Bien. A ver. Bueno, Walter, ok, muy satisfecho con la clase magistral del profesor.
Bueno, hay algunos alumnos que se han ido yendo por motivos laborales. Hoy también se ha alargado un poco más de lo habitual, pero que está súper bien. Y Sabina dice, estoy elaborando en talleres grupales y de ahí mismo aparecen interesados en trabajar individualmente. Vamos en progreso. Muy bien, muy bien. Genial. Bien, pues si no hay ninguna otra cuestión, la semana que viene, el lunes, seguimos con Joaquín. Esperamos que hayáis podido revisar todo el material, los ejercicios y podamos aprovechar. La segunda sesión en directo de cada unidad la llamamos sesión de intercambio y tutorías. Una parte es para poder preguntar cualquier duda que tengáis y la segunda parte está más enfocada en que el profesor pues os plantee alguna temática de esa unidad y que podáis debatir, dar vuestra visión, vuestro punto de vista sobre la materia y después que también el docente os pueda dar su percepción. Intentamos ir un poco más allá que la simple respuesta de dudas. Así que bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a todos por la asistencia. Un abrazo, Joaquín. Mucho ánimo. Muchas gracias. Mucho ánimo, mucha fuerza. Hasta luego. Hasta luego, chao. Genial, un abrazo a todos. Nos vemos, chicos. Ana, nos vemos. Tengo que ir a trabajar, si no me van a matar. Nos vemos, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias por todo, excelente Joaquín y Ana, de parte de Matías. Muchas gracias Joaquín y Ana, muy buena la conferencia. Saludos a todos los compañeros. Sabina también, muchas gracias Ana y Joaquín, muy dinámico el encuentro. Saludos a todos. Diana también, gracias y buen día, noche para todos. Gracias de parte de Karen, Ana también, muchas gracias, adiós. Muy interesante, muchas gracias de Maribel, Máximo, excelente, mucho gusto, gracias. Me gustó, gracias. Karen también, saludos. David también, muchas gracias, buen día. Pues genial. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo lunes a las 8 hora española. Entre mañana y el viernes os voy a dar feedback de todas las actividades que habéis hecho a lo largo de las 2 semanas anteriores, de actividades preparatorias, y os voy a dar feedback de todo, si tenéis todo ok, si hay alguna cosa que mejorar. No son actividades calificativas, pero sí que son actividades en las que daros un feedback. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Igualmente, gracias. Que vaya muy bien, Walter.